Le quería, pero su acuerdo prenupcial le hizo cuestionárselo todo. ¿Era solo una invitada en su vida o se merecía algo más? En la historia de hoy, dejé a mi novio rico por su injusto acuerdo prenupcial. Analizamos cómo los límites económicos pueden condicionar las relaciones y obligar a tomar decisiones difíciles. Cuando se trata de amor y dinero, ¿pueden coexistir sin complicaciones? Profundicemos en cómo un acuerdo aparentemente sencillo desembocó en una elección desgarradora. Soy una mujer de 34 años y hace poco me encontré en una encrucijada que me obligó a tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. No fue una decisión tomada a la ligera. Llegó tras meses de noches sin dormir, conversaciones interminables y una profunda lucha interior. Cuando estás enamorado, imaginas un futuro lleno de sueños compartidos, en el que tú y tu pareja atravesáis juntos los altibajos de la vida. Imaginas una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y el compromiso de construir una vida que refleje los valores de ambos. Eso es lo que creía haber encontrado con él. Era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo: inteligencia, encanto y un profundo sentido de la responsabilidad. Durante 2 años fuimos inseparables. Nuestras vidas estaban entrelazadas de tal manera que me hizo creer que nos dirigíamos hacia un futuro en el que nuestro amor vencería cualquier obstáculo. Pero a veces, el amor por sí solo no basta. Nuestra historia de amor empezó como un sueño. Nos conocimos a través de amigos comunes, y hubo una conexión instantánea. Era encantador, inteligente y sabía hacerme sentir la persona más importante del mundo. Compartíamos intereses similares, disfrutábamos del mismo tipo de humor y tuvimos innumerables conversaciones profundas sobre nuestras esperanzas y sueños. Me cautivó su capacidad para hacerme sentir comprendida, valorada y querida. A medida que nos acercábamos, nuestra relación se hacía más profunda y sentíamos que éramos dos mitades de un mismo todo, destinadas a estar juntas. Durante 2 años fuimos inseparables y construimos juntos una vida llena de sueños y planes para el futuro. Yo estaba enamorada, de verdad, profundamente enamorada, y creía que estábamos de acuerdo en cómo sería nuestro futuro. Hablábamos de matrimonio, de hijos y del tipo de hogar que queríamos construir, un lugar lleno de amor, risas y el calor de la familia. Pero todo cambió cuando nuestras conversaciones sobre el matrimonio se volvieron serias. Cuando empezamos a planear nuestra vida en común, mi novio, que también tiene 34 años, sacó el tema del acuerdo prenupcial. Fue durante una de nuestras conversaciones nocturnas, en las que solemos hablar de nuestro futuro juntos. No me sorprendió del todo. Al fin y al cabo él procedía de una familia adinerada, con grandes propiedades, tierras y ahorros considerables. Su familia había construido un exitoso imperio empresarial, y eso conllevaba la responsabilidad de salvaguardar su legado. Comprendí que su riqueza era algo que tenía que considerar cuidadosamente, sobre todo teniendo en cuenta la complicada dinámica de las herencias y las empresas familiares. Al principio, estaba abierto a la idea. No soy alguien que vaya detrás del dinero. Tengo mi propia carrera e independencia financiera. Sabía que un acuerdo prenupcial podía ser una herramienta práctica para garantizar que ambos estuviéramos protegidos en caso de que las cosas no funcionaran. Pero cuando me explicó las condiciones del acuerdo prenupcial, se me encogió el corazón. El acuerdo prenupcial no se parecía a nada de lo que había imaginado. No se trataba solo de proteger su patrimonio, sino de un contrato unilateral que me privaba de cualquier poder de decisión sobre nuestro futuro juntos. Esperaba que me mudara a una de las casas de sus padres, una casa que quedaría totalmente bajo su control. La casa, aunque hermosa y lujosa, parecía más una jaula dorada que un hogar. No se trataba solo de la casa, sino del principio. No podía imaginarme construir una vida en un hogar que no fuera realmente nuestro, donde no tuviera nada que ver ni voz. La idea de vivir en una casa en la que cada rincón, cada mueble, cada decisión estuviera dictada por otra persona me hacía sentir como si fuera una extraña en mi propia vida. Le expresé mi malestar, sugiriéndole que podíamos alquilar un piso juntos o vivir temporalmente en casa de sus padres mientras buscábamos una casa que nos gustara a los dos. Pero él se negó, y su negativa no tenía que ver solo con la logística, sino con algo más profundo. Era inflexible, casi terco, en su decisión. Amaba las propiedades de su familia. Eran parte de su identidad, un símbolo de su herencia. Para él, esas propiedades eran algo más que bienes inmuebles,
Eran un vínculo tangible con el pasado de su familia, un legado que se sentía responsable de preservar. Yo lo entendía, pero no podía evitar sentirme marginado, como si mis deseos y aspiraciones no se tuvieran en cuenta. Me dijo que podía ahorrar mientras vivía en una de esas casas y, con el tiempo, invertir en mi propia propiedad. Pero si me compraba una casa después de casarme, él tendría derecho a la mitad si nos divorciábamos. La injusticia de todo aquello era abrumadora. Era como si me pidieran que invirtiera en un futuro en el que no tenía seguridad ni garantía de que se valoraran mis esfuerzos. Si sentía que no pertenecía a la casa, me dijo que podía pagar un alquiler a sus padres o, mejor aún, comprarles la mitad de la casa. Pero, ¿cómo iba a hacerlo si ni siquiera me gustaban las casas de sus padres? Estaban llenas de sus pertenencias, de sus recuerdos, y me dejaban poco espacio para crear la mía propia. Cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de lo poco que entendía mi punto de vista. No se trataba solo de la casa, sino de la vida que íbamos a construir juntos. Su insistencia en el acuerdo prenupcial me hizo sentir pequeña, como si solo fuera bienvenida en su vida mientras no desafiara el statu quo. Era como si quisiera que yo encajara en la vida que él ya había construido, sin tener en cuenta lo que podríamos construir juntos. La vida que imaginaba para nosotros era una vida en la que yo sería una invitada en su mundo, no una co-creadora de nuestro futuro. A medida que las conversaciones continuaban, empecé a ver un lado de él que no había visto antes, un lado que estaba profundamente arraigado en el miedo, la inseguridad y el deseo de controlar. Estaba tan centrado en proteger lo que tenía que no podía ver lo que podíamos construir juntos. Era como si nuestro futuro juntos fuera un guión predeterminado, sin espacio para la improvisación o el crecimiento. Y en ese guión, mi papel estaba claro: apoyarle, encajar en su mundo, pero nunca desafiarlo. Tenía seguridad económica, dinero suficiente para jubilarse cómodamente ahora mismo si quería. Me dijo que ya no invertiría mucho y que nuestras ganancias después del matrimonio se repartirían. Pero, ¿y nuestra inversión emocional? ¿Y la vida que se suponía que íbamos a crear juntos? No podía quitarme la sensación de que lo único que le importaba eran sus bienes. Me hacía sentir como una cazafortunas, aunque nunca había querido su dinero. Yo quería un compañero, alguien con quien construir una vida, no alguien que ya hubiera construido la suya y solo quisiera que yo encajara en ella como un mueble. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que nuestra relación se basaba en la desigualdad. Él tenía todo el poder, todo el control, y yo debía adaptarme a sus expectativas. No se trataba solo del acuerdo prenupcial, sino de la falta de confianza y de respeto por lo que yo aportaba. Le quería, de eso no hay duda. Pero el amor no era suficiente. No podía verme en un matrimonio donde me sentía tan fuera de lugar, donde mis sentimientos y deseos no importaban. No se trataba solo del acuerdo prenupcial. Se trataba de la falta de confianza, de la falta de respeto por lo que yo aportaba. Me di cuenta de que si seguía adelante con el matrimonio, estaría sacrificando mi autoestima, mi autonomía. Entraría en una relación en la que se esperaba que renunciara a mi independencia, a mi voz y a mis sueños. Así que, con el corazón encogido, tomé la difícil decisión de dejarlo. No fue fácil. De hecho, fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca. Pero sabía que tenía que proteger mi paz, alejarme de un futuro que no era verdaderamente mío. Tenía que elegirme a mí misma, aunque eso significara alejarme del hombre al que amaba. Actualización. Después de poner fin a la relación, me esperaba la rutina habitual tras una ruptura: dolor, pena y, finalmente, curación. Pero lo que ocurrió después me dejó atónita. Sus padres, con los que siempre me había llevado bien, se sorprendieron por nuestra ruptura. Siempre me habían tratado con amabilidad y respeto, y había llegado a considerarlos mi familia. Me invitaron a casa para hablar y, durante nuestra conversación, me revelaron algo que me estremeció. Tenían muchas ganas de tener nietos, más de lo que yo había imaginado. El hermano y la cuñada de mi ex habían dejado claro que no querían tener hijos, y los padres de mi ex habían puesto todas sus esperanzas en nosotros. Incluso habían planeado cedernos una casa como regalo de bodas o darnos dinero en efectivo para comprar nuestra propia casa. Oír esto de sus padres fue como un puñetazo en el estómago. Por un lado, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima.
Me hizo darme cuenta de que las inseguridades y la falta de voluntad de compromiso de mi ex no tenían nada que ver con los valores de su familia. Su madre me dijo que nunca se había sentido incómoda por la diferencia de ingresos entre ella y su marido. Me aseguró que habían construido su patrimonio no solo para ellos, sino también para sus hijos y sus futuros cónyuges. Fue un momento de claridad, pero también de profunda tristeza. Estaba claro que los problemas de nuestra relación no tenían que ver solo con el acuerdo prenupcial, sino con sentimientos más profundos y complejos de miedo e inseguridad. Esta conversación confirmó mis peores temores. El problema no era solo el acuerdo prenupcial, sino cómo veía mi ex nuestra relación. Volví a hablar con él con la esperanza de encontrar alguna solución. Quería creer que podríamos arreglar las cosas, que él vería el valor de nuestra relación más allá de los aspectos financieros. Admitió que su miedo a las cazafortunas se debía a un comentario que su padre había hecho de pasada hacía años. Era un comentario casual, algo que su padre probablemente ni siquiera recordaba, pero que se le había quedado grabado a mi ex, moldeando su visión de las relaciones y el dinero. Sentía que era su responsabilidad proteger el patrimonio de sus padres, aunque no les había preguntado qué pensaban. Admitió que la mayoría de los bienes que le preocupaban seguían a nombre de sus padres y que nunca se había planteado cómo afectaban sus acciones a nuestra relación. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. No podía deshacerme de la sensación de que estaba invirtiendo en un hombre que no confiaba en mí, que no me veía como una compañera en igualdad de condiciones. Aunque siguiéramos juntos, estos problemas seguirían atormentando nuestra relación. Serían la tercera parte silenciosa de nuestro matrimonio, siempre acechando en segundo plano, lista para causar conflictos. No quería un matrimonio en el que me sintiera como una inquilina o una compañera de piso en lugar de una compañera. Necesitaba una relación en la que se me valorara, se escuchara mi voz y se reconocieran mis aportaciones. Así que tomé la decisión final de alejarme para siempre. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho nunca, pero sabía que era la decisión correcta. Conclusión. Al final, dejarle no era solo por el acuerdo prenupcial. Se trataba de mi autoestima y del tipo de relación que quería. Se trataba de proteger mi paz y defender mis convicciones. El amor no es solo cuestión de emociones, sino de respeto, confianza y compañerismo. Y cuando faltan esos elementos, no hay dinero ni riqueza material que pueda llenar el vacío. Me dolió alejarme, pero sé que tomé la decisión correcta. A veces, lo más valiente que puedes hacer es desprenderte de lo que te retiene, aunque se trate de alguien a quien quieres. Lo dejé no solo por mi tranquilidad, sino por mi futuro, un futuro en el que pueda ser fiel a mí misma, en el que pueda construir una vida que refleje mis valores y en el que pueda encontrar una pareja que me respete y me valore por lo que soy. Imagina descubrir que el hijo al que has amado y criado no es tuyo. En nuestra siguiente historia, 2 pruebas secretas de ADN revelaron que el bebé no era mío. Desentrañamos la confusión emocional de un hombre que descubre una traición devastadora. Imagina vivir tu vida con una base de amor, confianza y compromiso, solo para descubrir que esta base se construyó sobre una mentira. El dolor de darse cuenta de que todo lo que creías cierto es, en realidad, falso es inimaginable. Esta historia trata de un hombre que se enfrentó a la traición definitiva, descubrir que el hijo al que había amado y cuidado no era biológicamente suyo. Es una historia que toca los aspectos más profundos de la confianza, la identidad y el profundo impacto del engaño en el corazón humano. No se trata solo de la revelación en sí, sino del viaje hacia la comprensión, la conmoción emocional y la lucha por reconstruir una vida que ha sido fundamentalmente alterada por el engaño. Soy un hombre de 38 años, y durante los 2 últimos he estado viviendo una mentira sin siquiera saberlo. Mi mujer, de 26 años, y yo llevamos 3 años casados, un periodo durante el cual construimos lo que yo creía que era una familia afectuosa y segura. Nuestro hijo, que acaba de cumplir 2 años en junio, era el centro de nuestro mundo, aportando alegría y sentido a nuestras vidas. Sin embargo, desde el principio, había algo en nuestro hijo que parecía fuera de lugar, una duda persistente que se convirtió en algo que no podía ignorar. Estoy de acuerdo en que mi hermana no estaba haciendo la forma de crianza suave que todo el mundo estaba describiendo porque todo lo que hizo fue hablar de sentimientos y omitió la reorientación y el posible. No, no hagas eso. Pero incluso después de leer todos los comentarios,
La crianza permisiva y la crianza suave suenan muy parecidas, si no exactamente iguales. Si a los niños se les enseña que la reorientación es lo que sucede cuando hacen algo mal, van a estar completamente sorprendidos y confundidos cuando haya consecuencias y castigos reales, y no solo reorientación o consecuencias naturales, en el mundo real. Si de mayores roban un coche, la policía les detendrá, les enviará a la cárcel y les hará pagar una multa. Pensarán que es un castigo increíblemente duro y se escandalizarán porque todo lo que esperaban era una consecuencia natural de devolver el coche al dueño y seguir con su día. Comentario relevante hubo muchos, pero me pareció que este reflejaba el tono general, comentarista. Simplemente porque esta es una colina en la que moriré. Las consecuencias reales son un elemento crucial de la verdadera crianza amable. Consecuencias naturales no significa que no haya consecuencias. Como has dicho, robas un coche y te detienen. Esas son las consecuencias naturales de tus actos. Lo mismo ocurre con la crianza amable. Mi hijo me tira un juguete. La consecuencia natural es que voy a guardar ese juguete porque no voy a tener a alguien que me tire cosas. Mi hijo dibuja por todas las paredes. Lo va a limpiar, o me va a ayudar, dependiendo de la edad. Ha roto el juguete de un hermano. Va a utilizar su propio dinero para cambiarlo. La reorientación es útil a una edad muy temprana, antes de que el cerebro se haya desarrollado para establecer conexiones. Redirigir puede ser útil cuando aún no se ha llegado a la fase de necesitar consecuencias. Un niño está frustrado pero aún no ha tirado nada. Pero la reorientación no es la misma herramienta que las consecuencias, y ambas son vitales para la verdadera crianza de todo tipo, suave o no. En cualquier caso, me alegro de que estéis trabajando en ello. Le deseo lo mejor a ella y a su marido, y también a tu relación con ella. Op. Don Boted. Las consecuencias naturales que describes suenan más a que la consecuencia natural de robar un coche sería devolver el coche al dueño, no la cárcel. Ahora, a la siguiente historia. Historia 2. Adoptamos a un niño que encontramos en la carretera, lo criamos durante 19 años y luego nos desinvitó de su boda. Sé que el título es un poco raro, pero fue la mejor manera que encontré de traducir lo que se dijo. Disculpas obligatorias por la mala gramática y ortografía. El inglés no es mi primera lengua. Soy M44, mi marido es M40. Llevamos 20 años casados, 22 juntos, y nuestro hijo adoptivo es M24. Él es negro y nosotros no. Solo menciono esto porque es relevante para la historia posterior. Esto no tiene lugar en los EU. Permítanme poner un poco en antecedentes de la situación. Hace unos 19 años, mi marido y yo íbamos por la autopista de vuelta de unas pequeñas vacaciones cuando, en un tramo de carretera especialmente largo, sin ningún edificio alrededor, solo un montón de hierba y colinas hasta donde alcanzaba la vista, vimos a un niño sentado al borde de la carretera. Como ya he dicho, no había nada en kilómetros a la redonda ni coches cerca, así que decidimos parar para ver si todo iba bien. Cuando nos acercamos al niño, llamémosle Jason, nombre falso, era muy fácil ver que estaba sucio y desnutrido, ya que lo único que llevaba puesto eran unos pañales. Era tan pequeño que no parecía que pudiera tener más de 3 años. Más tarde, descubrimos que en realidad tenía 5. Le preguntamos por qué estaba solo, y nos dijo que mamá y papá lo habían puesto aquí y le habían dicho que esperara. No había señal de móvil en la zona, así que hicimos lo más sensato y lo llevamos de vuelta a la ciudad, a la comisaría de policía más cercana. Para abreviar, llamaron a los servicios de protección de menores. Descubrimos que sus padres eran unos drogadictos que huían de un delito grave. El único pariente que Jason tenía era su abuela, que estaba muy enferma mentalmente y no podía cuidar de él. Nos sentimos mal. Poco después, Jason fue a un centro de acogida, pero seguíamos en contacto con su asistente social. Yo tenía un trabajo muy bien pagado y podía permitirme un estilo de vida decente para una familia pequeña. Así que tras unos meses de discusiones entre nosotros, el asistente social y algo de burocracia, adoptamos formalmente a Jason. Pasemos ahora a la situación. Hace unos 3 años, los padres de Jason salieron de la cárcel en libertad condicional. Se pusieron en contacto con él poco después, con la esperanza de reconectar. Antes de eso, le habían enviado alguna que otra carta, pero nada importante.
Al principio, dudó en hablar con ellos, pero acabó cediendo y quedó con ellos para comer un día. Reconozco que una parte de mí estaba un poco celosa y temerosa de lo que pudiera pasar, pero me di cuenta de que era algo que mi hijo quería hacer. Así que, por su bien, me los tragué y le apoyé en todo momento. No pasó mucho tiempo, unos 3 meses, creo, antes de que empezara a alejarse de nosotros. Al principio, lo achaqué a que le hacía ilusión hablar con sus padres biológicos después de tanto tiempo, hablar de lo que le había pasado en la vida, pasar algún tiempo con ellos, etc. Empezó a molestarme cuando se puso a hablar con sus padres biológicos. Empezó a molestarme que cancelara planes con nosotros en el último minuto porque mamá tuvo una emergencia o papá realmente necesita que lo ayude con algo hoy o cualquier otra excusa que se le ocurriera. Solía venir a casa al menos una vez a la semana y llamaba cada día más o menos, pero ahora teníamos suerte si venía ese mes. Una vez más, pensé que era algo temporal, que estaba emocionado y que pronto volvería a pasar tiempo con nosotros. Nos alegramos mucho cuando nos invitó a cenar una noche. Se suponía que era una reunión familiar, nosotros, sus padres biológicos y su esposa novia en ese momento. No me apetecía mucho conocer a las personas que habían dado a mi hijo por muerto al borde de la carretera, pero decidí darles el beneficio de la duda, pensando que quizás se habían arrepentido y habían cambiado. Además, es nuestro hijo y le queremos. Al menos teníamos que intentarlo. Decir que la cena fue un desastre es quedarse corto. Su madre biológica fue extremadamente grosera conmigo y con mi marido toda la noche, haciendo comentarios homófobos y racistas pasivo-agresivos cada vez que podía. Su padre era muy parecido. Todo llegó a un punto crítico cuando nos insultó y le tiró un vaso a mi marido. Hubo una pelea a gritos y nos fuimos poco después. Al día siguiente, Jason se disculpó profusamente y prometió que nunca volvería a hacer algo así. Le dije que ni mi marido ni yo queríamos tener nada que ver con ellos y que le agradecería que lo entendiera. Pareció entenderlo, pero siguió alejándose durante los meses siguientes. Eso nos lleva a lo que pasó la semana pasada. Jason le propuso matrimonio a su novia hace unos 9 meses y desde entonces ha estado preparando la boda. Por supuesto, nos alegramos mucho por él, pero pasaron unos meses y no llegó ninguna invitación. Cada vez que le preguntábamos a Jason, decía que aún no las habían enviado y cambiaba de tema. Pues bien, la semana pasada, mi marido vio una publicación en Twitter de uno de los amigos de Jason, su padrino de boda, de hacía unas semanas, con la invitación en la mano. Se lo preguntamos a Jason la siguiente vez que vino y nos dijo que no nos habían invitado. Le preguntamos por qué, y nos dijo que sus padres no nos querían allí y que no vendrían si lo hacíamos. Yo estaba furiosa. Le pregunté cómo podía elegir a esos pedazos de basura antes que a nosotros, por qué eran tan importantes, qué habíamos hecho para merecer ese trato. ¿Su respuesta? Ellos me entienden mejor. Son mi gente. En este punto, mi marido estaba llorando, preguntando cómo podía hacer esto. Solo me he enfadado de verdad unas pocas veces en la vida, y este momento consiguió superarlas todas. Le eché allí mismo y le dije que no volviera, que ya no era nuestro hijo. Me pasé el resto del día abrazando a mi marido e intentando calmarlo. Al día siguiente, cancelé todo lo que habíamos pagado por la boda, que era básicamente todo lo importante, incluso lo que no nos podían devolver. Por supuesto, Jason tuvo el descaro de llamarme y gritarme, preguntándome cómo podía hacerle eso, dónde iba a encontrar sustitutos para una boda que se suponía que iba a celebrarse dentro de solo unos meses. Le dije que me importaba aún, y le dije: quizá deberías pedir ayuda a esas dos sanguijuelas que llamas padres. 19 años, 19 años de mi maldita vida, dedicados a criar y amar a un niño al que consideraba mi propio hijo, solo para ser tratado como basura. Dando sangre, sudor y lágrimas para que tuviera una buena vida, todo el amor que podíamos darle, ¿y eso es lo que recibimos como recompensa? En cuanto a por qué me pregunto si soy el A, algunas personas nos han estado llamando y enviando mensajes, principalmente los amigos de Jason y algunos miembros de nuestra familia, llamándonos desalmados y monstruos por hacer lo que le hicimos, y eso sinceramente me ha hecho cuestionarme si fui un poco demasiado lejos con la ira. Después de todo, se supone que los padres deben amar incondicionalmente, ¿no? Pero si es así, ¿cómo podemos superar algo así?
¿Cómo podemos lidiar con este sentimiento de traición? ¿Está justificado que nos sintamos así? Aita. Edito, he añadido un comentario para aclarar algunos puntos que he visto preguntar en los comentarios y en mis DMS. Por favor, consultadlos si tenéis alguna duda. Editar 2. Estoy viendo un buen número de comentarios racistas en este post, y para las personas que los están haciendo, tengo esto que decir, usted. Con esa retórica. No lo aprecio y preferiría que os fuerais.